Buenos días Santo Domingo, buenos días República Dominicana, queridísimo pueblo dominicano, gracias por estar con nosotros una vez más. Vamos a seguir de entrar en materia. Tenemos con nosotros a los señores Andrés y Lorena Serrano. Ellos vienen desde los Estados Unidos, tienen un conjunto de actividades aquí que ustedes van a conocer, ¿verdad?, en el transcurso del programa, unos minutos. Saludando también a David Tejeda, por aquí a mi derecha. Bueno, pues entrando de lleno, ustedes nos han entregado aquí un pequeño afiche que dice que ustedes tienen una gran noche de impacto 6. Ustedes son pastores evangélicos. Sí. Háblenos de eso, que esta noche. Y tiene un tema, Casandro, Sí, que está ahí en el brochure, que dice, ahí está el título. La libertad en Cristo. La libertad en Cristo. Entonces, vamos a permitir que Lorena nos diga dónde va a ser, quiénes se van a presentar allí, y que luego Andrés entonces entre en materia sobre el tema que ellos van a tratar en el día de hoy. Gracias por permitirnos estar aquí con ustedes en esta preciosa mañana, saludando a toda nuestra linda, fiel audiencia en esta preciosa hora. Sí, queremos invitarte a nuestra gran noche de impacto número 6, que gracias a Radio Impactante a través de los 1440 AM celebra esta gran noche. El día de hoy a las 7 de la noche en el Coliseo de Boxeo Teo Cruz. La entrada es totalmente gratis. Si desea mayor información, comunícase al 809-412-5012, que estamos más, ¿verdad?, de bendecidos para poder recibir su llamada y darle mayor información. En el Coliseo de Boxeo Teo Cruz, 7 de la noche el día de hoy. Y las 300 personas que lleguen primero a este evento se les dará un ticket y al final estaremos regalando 2 tabletas, así que será de bendición esta noche este gran concierto. Noche de impacto número 6 a través de Radio Impactante 1440 AM. Muy bien. Así es, Lorena, en estas presentaciones usualmente ustedes llevan, aparte de la prédica del doctor Andrés Serrano, ustedes llevan un espectáculo también que a la gente le gusta mucho. Incluso es increíble la cantidad de discos vendidos por personas que siguen la línea evangélica, la línea cristiana. Sí. Hay personas, a veces artistas que se presentan y hay una afluencia de personas por encima de lo regular incluso. Así es, sí, esta noche va a estar con nosotros Willy Coplin, va a estar Ley de C, Sara la Profeta y Freddy Pérez. Van a estar con nosotros en esta hermosa noche. Y a través, bueno, el mensaje de los labios del doctor Andrés Serrano. Bueno, entonces, Andrés, la libertad en Cristo, ¿qué es esto? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres llevarle al pueblo dominicano desde esa tribuna que es el Estadio Teo Cruz, estadio de boxeo que la gente aquí, todo el mundo conoce dónde queda, ¿verdad? Sí, fíjate que cuando hablamos de la libertad, todos los pueblos quieren y necesitan y deben de estar libres. Y cuando hablamos de libertad, no solamente nos enfocamos a la libertad social, a la libertad económica, a la libertad espiritual también. Jesucristo dijo: al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado, libre de los problemas, que todos tenemos problemas. Como alguien dijo en una ocasión, ando buscando paz. ¿Pero qué es la paz? Un pensamiento filosófico. ¿Cómo podemos vivir en paz? Y la paz no es la ausencia de problemas, es poder soportar los problemas cuando uno lo tiene. Porque a veces profesamos o vendemos o anunciamos la paz, igualmente la libertad. Seremos libres como nación. Quizá estamos libres de una opresión extranjera, pero nosotros mismos nos esclavizamos unos a otros, internamente. Y cuando hablamos de la libertad en Cristo, estamos hablando de la libertad absoluta en todos los testamentos de la vida humana. Libertad en Cristo incluye la libertad económica, la libertad espiritual, la libertad moral, la alegría y el gozo que todo ser humano anhela. ¿Sabe que en la Biblia hay un versículo, en Lucas 4:18, que habla sobre el propósito de la venida de Jesús? Dice: el Señor me envió para liberar a los cautivos, darle vista a los ciegos.
¿tiene relación este versículo con lo que tú tratas de llevarle a tu público en el día de hoy? Tiene mucha relación. El interés de Dios toda la vida, desde la creación del hombre, es la felicidad total del individuo. Cuando Adán peca, nosotros por Adán heredamos el pecado y por tanto la esclavitud. Cuando dice Jesús, al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Y Jesucristo, lo que tú acabas de citar, es una palabra que dijo el profeta Isaías 2000 años antes, cuando él dijo que Jesucristo vendría a libertar a todos los oprimidos por Satanás. Y eso es parte de lo que vamos a hablar en esta noche. Yo quisiera, Andrés, porque el tema a mí es un tema que yo conozco muy bien, porque yo estudié teología, para que sepas. Yo duré 9 años en el seminario, entonces estudié filosofía y teología, como tú debes saber. Entonces ustedes, esta libertad en Cristo, ustedes solamente lo llevan a lo espiritual, ustedes no llevan eso, por ejemplo, cuando hay personas explotadas por los patronos, cuando hay gente, por ejemplo, que trabaja y los gobiernos empobrecen y pocos se enriquecen. Ustedes ese tema ustedes no le pegan, solamente no, eso va espiritual. Eso va. Es un paquete. Es un paquete. Tú sabes que hay 5 tipos de gobiernos en el mundo a nivel político. Se conocen 2 mayormente, la dictadura y la democracia. Pero en medio de esos, ahí está el socialismo. Está el socialismo, está la oligarquía. La oligarquía, obviamente. Está la democracia, nosotros tenemos la dictadura. Y en medio de ello, por ejemplo, si los pueblos no descubren el sistema que tienen, entonces no pueden ser libres. Son inducidos a un pensamiento, a una ideología, que Cristo a través del Evangelio le ha dado esa libertad también. No es solamente la libertad de Satanás, la libertad y la opresión política es parte de lo que tenemos que hablar. Porque el bienestar político embarga a todos los ciudadanos en beneficio o en destroceso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos como cristianos, olvidando de la justicia social, de la explotación, del problema, del sistema, del abuso? Tenemos que hablar de ello. Eso es parte del mensaje central del Evangelio. Y tú lo sabes, que como teólogos, los teólogos siempre tenemos que entrar en esa área. Lo que pasó en Europa, lo que pasó al principio de la historia del cristianismo, los cambios que hizo Constantino cuando mueve su capital de Roma a Constantinopla en el 395, por los problemas y el Senado de Roma y la influencia que había en Roma en ese momento, necesitaba mudarse a Asia, aunque él era el emperador, para libertar un poco el pueblo que estaba siendo yugado por ese sistema senadores que tenía Roma en ese momento. Ustedes vienen, ¿verdad?, con yo diría, el reclamo fundamental del Evangelio, que todo el mundo lo necesita. Completo. El arrepentimiento y la conversión. Eso sobre eso gira lo de ustedes Sí, esta noche. fíjate, es muy interesante esa pregunta. Hay 2 tipos de mensajes que se da dentro del marco evangélico. Hay un grupo de evangélicos que te van a hablar del bienestar de tu alma y de llevarte al cielo. Pero Jesucristo dijo esta palabra: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora notamos, en el cielo no se necesita vida en abundante no se necesita, porque nunca hay escasez. Se necesita abundancia donde ha existido la escasez. Entonces, cuando ese verso se habla, Juan habla de eso, está siendo específico. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Para el cielo no, en la tierra tenemos que tener vida, abundancia, comida, vestido, techo, vivir en dignidad. Y cuando cualquier político de cualquier partido o de cualquier sistema está atropellando a la sociedad y quitando esas necesidades básicas, hay que denunciarlo por medio de la palabra, por medio del Evangelio. O sea que ustedes son una congregación revolucionaria dentro del sistema. No son conservadores. Revolucionaria dentro del sistema de iglesia, porque cuando usted tiene una iglesia conservadora, derechista, apegada a la riqueza, apegada al bienestar, apegada al peculado, entonces esto no sucede. Entonces ellos están rompiendo con eso, y por eso que es interesante. Yo realmente les felicito a ustedes
E invito a que la gente vaya en el día de hoy, ¿verdad?, al Coliseo, que será a las 7 de la noche, para que se tiren esto, porque pocas veces ustedes van a ver un pastor, una persona hablando, porque este programa, nosotros, Casándolo, un servidor, tenemos el fin de sacar lo mejor de nuestros invitados. Por eso hemos unos temitas para que ustedes puedan sacar lo mejor global. Él habla del cielo y de la tierra. Mira lo que mira lo que sucedió. ¿De dónde viene parte de esto? Enrique VIII en Inglaterra se casa o lo obligan a casar con Catalina de Aragón, la hija de Isabel y Fernando. Y el Papa Clemente VII, 1538, él le dice al Papa: yo necesito dejar a esta mujer porque a mí me obligaron. Lo que hizo Trujillo aquí, lo mismo, que firmó un concordato para que la iglesia a él le diera, lo absolviera de su primer matrimonio, para casarse luego con Angelita. Y tener lo mismo. Y tener acceso a la Santa Cena o a la comunión. Eso fue lo mismo que pasó aquí. Porque Trujillo no lo que pasó allá, pasó pasó aquí exactamente con Trujillo. Adelante. Entonces sucede en ese momento de la historia que Clemente le dice que no. Dice: yo quiero a Ana Bolena, le dice Enrique. Y dice Clemente que no. Dice: pues me voy a ir de la iglesia católica. Y forma la iglesia anglicana. Y por eso se separa. Se separa. Pero mira el problema. Inmediatamente viene del papado la ley. La iglesia y la política no se unen. De ahí es que viene esa filosofía. No, pero más grande aún, la esposa de él la mató también. Sí, después la ahorcó. La esposa que él de la cual él quería divorciarse, él la mató. O sea que eso pasó, ¿entiendes? Bueno, muy interesante. Creo que está sumamente interesante. Pero tenemos que seguir adelante, porque tenemos otros compromisos, pero sí, ya ustedes dijeron lo básico, ¿verdad? Y avanzaron un chin, ¿verdad? Y qué pena, usted falta y lo que viene. Usted va a dar el 30 no vamos. Bueno, habrá tiempo entonces. ¿Habrá tiempo? Traerlo de nuevo. Sí, habrá tiempo. El 30. Habrá tiempo. Vamos a ver el plato aquí de todo Paredes, que es nuestro contacto, y la persona que lo trajo a ustedes aquí, y una gente también de nuestro staff. Entonces se encargará para que vengamos con ellos después con más tiempo. Entonces vamos a una pausa, regresamos en breve. En su espacio Contigo a Diario. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes. Ya en esta segunda parte del programa vamos a conversar con el doctor Manuel Núñez, reconocido intelectual, historiador, investigador de la historia dominicana, quien hoy nos honra con su presencia. Vamos a discutir con él mucho sobre temas dominicanos y de historia dominico-haitiana y de la contemporaneidad. Buenos días. Buenos días, Casandro. Bueno, un privilegio tenerte por aquí con nosotros. Para mí estar con ustedes aquí es un poco, sí, un encuentro interesante. Manuel, yo tengo un tiempito siguiéndote a ti, leyendo tus escritos. En principio, tus escritos a mí me parecían un poco exagerados por lo que tú planteabas, pero que el tiempo, como que poco a poco, te he ido dando la razón, porque el pueblo haitiano, o sea, el gobierno haitiano, no el pueblo haitiano, sino el gobierno, haitiano se ha portado muy, yo diría que no son nada ecuánimes y no son nada, pero nada agradecido con respecto a lo que nosotros hemos hecho por ellos, en el sentido de que hemos siempre sido solidarios con el pueblo haitiano. Entonces yo tus escritos lo veía como yo decía, ven acá, pero ¿él es nacionalista o haitiano? Yo siempre hice esa pregunta. Entonces yo sé que mucha gente en sus hogares se hacen esa pregunta, pero que ahora a ti antes te veían quizás, yo te veía quizás como haitiano, pero ahora te veo más nacionalista. ¿Cómo tú te defines? Mira, yo me defino como un dominicano preocupado por su país. Está gozando. Es un dominicano preocupado por su país porque, contrariamente a muchas personas, ¿no? Yo, por mi profesión, yo soy lingüista de profesión inicialmente,
y literato, Casandro lo sabe bien, que tuvimos esas lides hace muchísimo tiempo. Hace tantos años de eso. Estábamos muchachos cuando Sí, sí. eso, Éramos casi vecinos. Y como lingüista yo tuve que viajar, cuando era lingüista, encargado del francés a nivel nacional. Yo hice todos mis estudios superiores en Francia. Y luego cuando llegué aquí al país, fui encargado del francés a nivel nacional. Y me hice muy amigo del encargado del francés en Haití, porque Haití no habla francés. Los haitianos hablan un 10% de la población habla francés, pero el resto habla su lengua creol, que es una lengua africana con algunas palabras importadas del español, del inglés, del francés. Una especie de sancocho, ¿no? Es decir, en fin, nosotros, yo me reunía mucho con el encargado de francés en Haití, que era un francés muy amigo mío, que compraba todas las cosas, las compraba aquí, y yo era su edecán aquí, y luego él me invitaba a Haití. Y empecé a viajar a Haití en esa ocasión, en aquella ocasión, ¿no? Entonces, conocí Haití de incógnito, ¿no? Es decir, que sé cómo piensan los haitianos, cómo actúan. Ellos no sabían que yo era dominicano, porque yo nunca hablé en español, ni dije que era dominicano tampoco, y estaba alojado en el centro de lingüística, lleno de caribeños de las Antillas francesas, ¿no? Que eran los profesores, compañeros míos. Y en ese momento, pues yo me daba cuenta de cómo pensaban de los dominicanos, ¿no? Por eso yo digo, le decía a un amigo, yo soy como el domplín. ¿Sabes que el domplín tiene una compactación? El domplín no coge salsa. Yo no cojo salsa de haitiano. O sea que a mí estoy curado. O sea, es que no me va a cambiar nada. Y entonces, en ese sentido, pues, todas esas cosas que se dicen son todas de gente que no conoce qué es lo que se está debatiendo, qué es lo que yo estoy defendiendo y por qué estoy actuando como estoy actuando. Primero, yo estoy defendiendo los empleos de los dominicanos. El empleo de la República Dominicana ha sido desnacionalizado en la agricultura en más de un 90%, en la construcción en más de un 80%, en los servicios en más de un 70%. En el turismo, Hasta en el que turismo hay más de 70.000 haitianos, cosa totalmente insólita. En todas las áreas, hasta en la bunería, hasta en la mendicidad. Es decir, lo que hemos visto es una especie de desplazamiento. Y luego, cuando vemos en el aspecto médico, estamos importando las enfermedades del país con más enfermedades del continente, que tienen el liderazgo del SIDA, de la malaria, del cólera, del pian, de la filariosis, de la hepatitis, de la tuberculosis, y que consume casi el 40% del presupuesto de salud de la República Dominicana. Luego, cuando vemos en el área cultural, pues hay todo un programa de expansión del creol, del vudú, de todas las formas culturales, pero al mismo tiempo de descrédito de la imagen de la República Dominicana a nivel internacional, porque ellos intentan por todos los medios de romper la frontera jurídica. Es decir, que lo que estamos viendo es que un país se quiere apropiar de otro país. Y a mí me parece que en este caso, que es mi país, que es escandaloso y que es inaceptable. Pero yo entiendo que ellos entiendan que su única manera de salvación es destruir a la República Dominicana, pero la única manera de salvación mía, de mi circunstancia orteguiana, es de preservar a la República Dominicana. Bueno, eso ha sido duro, hermano. Sí. Manuel, tú sabes que aquí se ha acuñado una frase para los migrantes haitianos, ¿verdad? Que es la invasión pacífica. Aquí hay quienes dicen que lo que estamos asistiendo hace tiempo a una invasión pacífica del territorio dominicano, pero que eso se está discutiendo porque otros dicen que no, que es una simple migración, como ocurre en toda parte del mundo y que es un fenómeno mundial las migraciones. No, yo no creo que sea, en primer lugar, no es una migración como ocurre en el resto del mundo, porque en el resto del mundo las personas se desplazan con documentos, se desplazan por barco o por avión, y aquí es un desplazamiento territorial, es decir, es un desplazamiento. Nosotros nacimos desgraciadamente encerrados
en un mismo territorio insular con otro país del cual nos independizamos. Y la República Dominicana es un equilibrio de las culturas, un equilibrio de las poblaciones, un equilibrio de las economías, un equilibrio de las lenguas, de las mentalidades incluso de cada una de las poblaciones. Es un equilibrio demográfico. Si se rompe ese equilibrio, desaparece la República Dominicana. Y eso es para mí la mayor preocupación. O sea, porque Haití no es un problema interno de la República Dominicana. Haití es otro país. Sí. Los dominicanos tenemos con Haití exactamente las mismas obligaciones que tenemos con Afganistán. Ninguna. Es el extranjero. Entonces, pero ellos creen que tenemos una obligación con ellos, ¿no? Y nos quieren apropiarse del territorio. Yo le decía a un amigo que la forma más elemental de entender el problema, porque hay mucha gente que se deja llevar por las ideologías de los antiguos izquierdistas, que se querían ganar el cielo destruyendo la nación dominicana, el cielo marxista, ¿no? Porque era una especie de religión laica, ¿no? Fanática, que llevó a tanta gente a la muerte y a la destrucción. Decía que esto es como cuando tú tienes un vecino que le va mal, tú tienes un vecino, ¿verdad? Ese vecino se muda para tu casa. Tú eres un bonachón, Casandro es un hombre cristiano, ¿verdad? Tú dejas que el vecino use tu botiquín, que use tu jardín, que use tu comida. Y llega un momento en que ya la situación se te vuelve un poco cuesta arriba. Y tú dices, mire vecino, yo he sido con usted más solidario. Nadie ha sido solidario con usted, con Haití como la República Dominicana. Yo quiero que usted se vaya para su casa, para yo organizar mi casa. Bueno. Y poderle luego acoger, pero yo quiero, váyase usted para su casa, y usted vive al lado, coja para su casa y yo organizo mi casa. Y le puedo acoger porque tengo que atender a mi familia. Y ese vecino, en lugar de comprender, dice, no, vecino, aquí hay que negociar. ¿Y qué usted dice entonces? ¿Usted negocia su casa? Claro que no. No, entonces, eso digo yo. Y no es un problema de entertanismo. La casa no se negocia. Emanuel, Cierto. ¿qué te parece a ti la forma en que el gobierno ha conducido la negociación con Haití y cómo ellos se han defendido en los foros internacionales? ¿Tú piensas que ha sido correcto, que ha sido la mejor defensa? ¿Qué tú piensas sobre eso? Yo creo que la conducción ha sido, pues, muy desafortunada, desgraciadamente, porque yo hubiera querido que fuera de otro modo, ¿no? Nosotros... ¿Como cuál? Es como cuál. Lo que pasa es que se empezó cediendo. La propia ley 16914 fue la destrucción de la sentencia 16813. Eso fue una situación fatal que ya de por sí tendrá consecuencias fatales para el futuro del país, ¿no? No es el tema de hoy, pero eso es porque ellos han permitido 55.000 haitianos que van a tener papeles dominicanos, ellos y sus descendientes, que van a ser unos 300.000, que van definitivamente a cambiar el padrón electoral. O sea que eso ya de por sí ya es una herida en el costado de la República que ha producido esta administración. Pero luego está la defensa, que la pregunta que me haces, la defensa del ataque brutal a la República Dominicana, que fue un ataque de muy diversas maneras, porque fue un ataque que se escalonó. Cada uno de los miembros del gobierno haitiano se turnó en el ataque. El primero en atacar fue Evan Pauls, que escribió una carta a Ban Ki-moon diciendo que debería intervenir porque estábamos ante una crisis humanitaria. Inmediatamente después entró el bailarín Martelly, que fue al CARICOM y pidió la intervención de la República Dominicana y diciendo que las elecciones de Haití, que son un problema interno de ellos, dependía de que se pusiera punto final a las repatriaciones. O sea, creando una situación de tranque y además diciendo que iba a devolver a todos los haitianos repatriados. O sea, que
no iba a aceptar a los ciudadanos de su país, en su país. Una cosa totalmente insólita, ¿no? Nada más puede ocurrirse en individuos que manejan un estado granuja. O sea, es decir, luego vimos el ataque del gordo simpaticón de la OEA, Edmond Bochembón, que durante las sesiones con el canciller, pues era de paños y manteles, ¿no? Muy amable. Cuando le tocó su turno, nos atacó de manera brutal, ¿no? Sin ninguna piedad. Tanto que el canciller no lo creía. Decía, pero no puede ser. O sea, porque el canciller, que estaba mareado, porque los dominicanos se dejan marear por la hipocresía haitiana, tanto es así que, como tú decías, que es que no se puede ser anti, no. Si, nos dejamos marear. Algunos, ¿no? Desde luego yo no. Yo soy como el Lomprint, te dije. Es decir, no cojo salsa. Yo no cojo salsa. Se dejan marear. Mareado por la hipocresía haitiana, no lo creía, pero inmediatamente estaba en Washington. Tuvo que salir de Washington a Roma. O sea, eso fue un jueves. El lunes, Martelly se veía con el Papa en Quito. Y Martelly pensaba pedirle al Papa una declaración mundial contra la República Dominicana. Y el canciller tuvo que ir a Roma a parar ese ataque. Pero el martes había un ataque ya planificado, que es el ataque del canciller haitiano Renault. Renault que... Benoit Renault. Ese es Benoit Renault, ¿verdad? No es Benoit. Es Renault el apellido, pero no es Benoit. Jean Renault. Sí, ese Renault, después que nos atacaron 14 países, él remató y el ataque fue repelido por el embajador dominicano Pedro Vergés, ¿no? Luego vino el ataque nuevamente de Van Pols, ¿no? Que pidió al alto comisionado de las Naciones Unidas y al ACNUR la intervención en la República Dominicana, y a la OIN la intervención en la República Dominicana. Luego vino la marcha y el ataque de las ONG haitianas, eso fue de hace 2 días. Eso fue en Puerto Príncipe. Sí, del 21. Y luego, el mismo día 21, el ataque masivo del embajador haitiano ante la ONU, el señor Denis Regis. Es decir, hemos visto que ha habido un concierto. Esto es como, a mí me recuerda a aquella cosa que hacían los alemanes, ¿no? Que llamaban la Blitzkrieg, la guerra relámpago, ¿no? En que los pilotos se rotaban para bombardear, ¿no? Entonces era un bombardeo de pilotos que decía, ahora vas tú, ahora voy yo, ¿no? Había ataques anfibios, ataque de la armada, ataque de la infantería, ataque de los quinta columnas, ataque de la espía, y ese ataque convertía el territorio prácticamente en un infierno, ¿no? Y en ese infierno hemos estado los dominicanos viviendo en términos diplomáticos con Haití. Yo creo particularmente que lo único que procede es romper relaciones con ese país. Si tuviéramos un poquito de amor propio, ¿verdad? Yo no sé si lo tenemos todavía. Eso fuera lo que procediera. Para que ellos entiendan, primero, que nosotros no vamos a entregar la República Dominicana, porque el objetivo es ese, es que entreguemos el país. O sea, Haití no tiene salida. Su única salida es armar una guerra, armar un conflicto, que ese conflicto tenga una intervención internacional y que esa intervención internacional implique barajar el territorio y ellos quedar con algo en la mano donde hay posibilidades. A mí me gustaría, como tú conoces tanto el tema, como poner este asunto en perspectiva. Oye, ¿en qué sentido? ¿Cómo nosotros podemos entender esto, verdad? Viendo Haití en función del pueblo haitiano y clase dirigente haitiana. Porque evidentemente que hay una superestructura, ¿verdad? Un liderazgo, una élite, que es la que tiene la sartén por el mango. El pueblo haitiano es también víctima de esa clase dirigente. ¿Tú no haces una división entre uno y otro? La división hay que hacerla desde luego para analizar las cosas, pero hay que entender primero que los haitianos hacen lo que digan sus dirigentes. Si hay un pueblo que actúa en términos tribales, es el haitiano. Interesante. Ellos hacen lo que digan sus dirigentes, es decir, los dirigentes haitianos, porque fíjate,
Lo que planteó Martelly, cuando Martelly planteó eso, yo le dije al general Aguirre, mi amigo que fue alumno en las Fuerzas Armadas, le dije, general, pero lo que le conviene a nosotros, la República Dominicana, es que cuando ya van ese tipo de actitud, nosotros firmar con cámaras ante la prensa internacional cómo Haití no acepta a un haitiano en su territorio. Porque eso es una cosa escandalosa. Eso no puede ocurrirse a un gobierno dirigido por lúmpenes, ¿entiendes? Por delincuentes, por gente sin sentido de nada. Es decir, ¿a quién se le puede ocurrir que una persona que es de ahí, que se sabe que es de ahí, que se ve por el acento, por todo, que es de ahí, usted la pueda devolver? Que no puede entrar a su país para usted provocar un conflicto internacional. Hey. O sea, eso, y claro, ellos son obedientes. Yo vi haitianos que decían, me devolvieron, de Haití, no puedo entrar a Haití. Entonces, eso debió firmarse, porque eso es una violación. Eso es lo que sí provoca una crisis monetaria. Es una violación al derecho. Pero señores, no hay derecho. Los italianos consideran italianos hasta la 6ª generación. O sea, sí, yo conozco personas aquí que tienen pasaportes italianos, que les ha sido otorgado a su familia, a todos ellos, que son hijos de tataranietos, o sea, la 6ª o 7ª generación, ellos reconocen que son italianos y dan todos sus documentos. Pero nosotros aquí, Manuel, hemos sostenido, hemos desarrollado, por decirlo así, algunos conceptos, entre los cuales está el hecho de que yo no entiendo, por ejemplo, Casandra me parece sería a mí en ese aspecto, que un Estado autosustentable como el nuestro, un Estado que pueda negociar de tú a tú, de manera bilateral, con otro Estado que es fallido, y que sus autoridades han resultado ser personas que nunca han cumplido ningún acuerdo. O sea, ¿cómo es posible? Entonces, Albert Einstein, siempre yo decía, y lo digo mucho aquí, en este año lo he dicho mucho, que usted no puede llegar a resultados positivos siempre tomando el mismo camino, o sea, haciendo las mismas cosas. Usted no puede querer hacer algo, llegar a lograr algo, usando métodos iguales y al final son resultados diferentes. Nunca lo que tú quieres. O sea, ¿cómo este pueblo, o sea, cómo es posible que este Estado sustentable, un Estado donde tiene sus organismos, un Estado como tú bien lo describiste ahorita, que me encantó, un Estado donde es un equilibrio de las sociedades, de las mentalidades? Sí. ¿Entiendes? ¿Cómo este Estado puede sentarse a dialogar, a negociar con un Estado fallido, totalmente fallido, que le miente a cada momento y de manera reiterada? ¿Y cómo que seguimos siendo lo mismo? Entonces, yo estaba planteando, yo planteo, lo que planteé es que para mí, yo lo puse así, es como que yo, que soy una persona mayor de edad, vaya a hacer una negociación con un niño de 10 años. Entonces el niño de 10 años me diga a mí, que le firme yo también. Entonces yo esperar que ese niño de 10 años vaya a cumplir con lo que hay en ese contrato. O sea, entonces yo estoy viendo que eres injusto al decir, los niños de 10 años suelen ser más serios que los sinvergüenzas. No, es como hacer un acuerdo con sinvergüenzas. Bueno, pero el asunto es que yo, grandes, Haití, yo lo considero como un Estado, como un niño que no tiene capacidad de negociación. Entonces el Estado dominicano tiene que romper esa relación, pero por eso, porque un Estado que no se sustenta, al no sustentarse ante los organismos internacionales, la defensa dominicana para mí, que no era decir, oye, que nosotros invertimos tanto en educación, que invertimos tanto, no corresponde eso. No, oye, para mí, lo que la República Dominicana debe decir en esos foros es lo siguiente: señores, nosotros nos hemos sentado con esta gente tantas veces, en tantas fechas, hemos arreglado estos acuerdos, mire, todos han sido rotos, nosotros no podemos hablar más con ellos y romper la relación sobre esa base, claro. sobre esa base nada más. No, claro. Eso es lo que yo creo, y si hace eso, no hay ningún país en el mundo que vaya a darle razón a Haití, sino a nosotros, pues tiene que ir con eso. Ahora yo te digo, me pregunto, con prueba suficiente, ¿cómo es posible que con tanto dinero que se está usando, que eso hay que verlo después, aquí en la Cancillería,
tanto movimiento de aviones, de hoteles, de dietas, tantas reuniones que han hecho, y no haya nadie nunca que se haya ocurrido eso. Hay de esos expertos. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que las relaciones internacionales nuestras han sido secuestradas por las ONGs y por individuos próximos a las ONGs, y una parte incluso del propio gobierno está penetrado, infiltrado por la sociedad civil, que tiene una agenda pro-haitiana de entrega del país y de traspasar a la República Dominicana las responsabilidades haitianas. Pero eso es muy grave, eso está diciendo Manuel ahí. Eso es descriptivo. No, pero eso es muy grave. Lo que tú estás diciendo ahí, eso es un asunto de traición a la patria. Y cuando claro, hay traición a la patria, ahí incluso son pasibles de sometimiento. Pero ¿no es así, Casandro? Pero, es decir, entonces, cuando tú seas eso, pero tú tienes, yo me gustaría que tú me dijeras si la prueba. Una prueba, bueno, toda la documentación, la República Dominicana ha sido condenada 3 veces por el CDIH, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso Gianni Bosicó, por el caso Nadeye Dorsemá y por el caso de Guy, ¿no? De Tide Méndez. No, de Guy no. O sea, de Guy es otra cosa, que también está en esa ONG, detrás de Guy, porque viven de eso, viven de la miseria haitiana y de la destrucción de la República Dominicana, porque para eso hay dinero. Entonces, ¿qué resulta de todo eso? Resulta que ellos, evidentemente, han sido los que han documentado. O sea, todas esas condenas del Departamento de Estado, ¿quiénes son los que dan la información? Participación Ciudadana, el Mocha, los jesuitas, el Muda. Esos son los que nutren esa condena y que la mantienen vigente, Canedero. O sea, ellos viven enviando continuamente información mentirosa para sembrar estereotipos y hundir a la República Dominicana. Yo siempre digo que esto es como que con el país se está haciendo lo que se hace con el toro. Cuando el toro está en el burladero, antes de entrar al ruedo, al toro se le entierran banderillas en el lomo. Esas banderillas lo van a sangrar. Ya el toro que entra al ruedo es un toro que ya está herido de muerte. No, y está herido de muerte porque tiene el lomo sembrado de banderillas. Pues así mismo está la República Dominicana. Ellos han sembrado estereotipos racistas, anti-haitianos, nazi, fascistas, todos esos disparates que tú oyes se dicen sobre lo que defendemos el país, lo han sembrado ellos, en contra del país también. Y lo han sembrado en los medios de comunicación que dirigen, porque la mayoría están enquistados en un medio de comunicación, en un grupo de comunicación grande de este país, quizás el más grande, y de ahí están ejerciendo toda su irradiación a todo el espectro nacional. Entonces, cuando llega el toro al ruedo, viene entonces el rejoneador, la embajada americana, también punza, y viene la OEA y punza, y viene la ONU y punza, ¿no? Y claro, luego le dan la estocada final, hasta que le sangran al toro definitivamente. Eso es lo que se está haciendo con la República Dominicana. Pero miren, en el orden internacional yo vi algo, Manuel, que me llama mucho la atención. Por ejemplo, hace como 2 meses, el embajador de Inglaterra apoyó la aplicación de la política migratoria y el plan de regularización implementado por el gobierno. Lo mismo pasó con el embajador de España, pasó con el embajador de Francia recientemente. El propio embajador norteamericano fue a la frontera y declaró de allá que el Estado dominicano estaba haciendo la cosa como debía ser. La embajadora norteamericana en Haití desmintió al señor de la OEA que habló de la crisis humanitaria. Dijo que eso no es verdad, que eso está bien, no hay ningún, porque ese es el problema, que eso es mentira, es lo que hay que entenderlo. Entonces, yo me pregunto, pero esa comunidad internacional y esos diplomáticos en este momento le han dado apoyo a la República Dominicana. Yo creo que lo que ha habido es lo siguiente, no le han dado apoyo realmente, porque luego está el apoyo de los... ha ido diplomacia. La diplomacia formal y la que habla en los países. Y la diplomacia que se ejerce a través de los peones internacionales, que son las ONG, es decir,
¿se acuerdan que había una diplomacia que decía la embajada una cosa y luego participación ciudadana, pagada por la embajada, decía otra? ¿Verdad? Los peones decían una y el que pagaba el peón decía una cosa y el peón decía otra. O sea, decía que aquí no había elecciones libres. Por suerte que ya la República Dominicana ha progresado tanto que la invitan al resto del mundo, ¿no? Ha sido país juez en Perú, en Ecuador. O sea que ya la misión de ellos ya sobra, pero siguen todavía en el medio. En estos 7 minutos que nos quedan, a ver si nosotros podemos avanzar un poquito en algunas preguntas que yo tengo, porque yo me entusiasmé que cuando tú venías, porque realmente quería que tú vinieras al programa, alcanzándolo sin saberlo yo, digo, bueno, viene Manuel, qué bueno. Mira, a ti nadie se te ha acercado, por ejemplo, aquí poca gente conoce la idiosincrasia haitiana como tú. Tú lo has demostrado por mucho tiempo. Además, tú eres un generador de esperanza de los dominicanos que no tenemos que nos defienda. Claro, esta gente de aquí, digo de esta gente, hablo de la Cancillería, esta gente, porque entonces, oye, están gastando millones, pero en dólares. Esa gente no se te han acercado nunca para que tú vayas, seas parte de ese equipo pensante, de esa mesa que piensa, de esos estrategas, para uno buscar los ductos que nos lleven a nosotros a salir bien de todo esto. Mira, yo soy profesor allá adentro, no es decir, pero hay lo siguiente, yo creo que aquí la gente ha confundido la diplomacia con un ejercicio de salamería. O sea, la gente cree que el diplomático es una especie de Don Juan de la Paz, ¿no? Una especie de tipo con mucho etiqueta y protocolo, ¿verdad? Y no un defensor de los intereses del país. Ha habido diplomáticos que han dado zapatazos, ¿no? Como el famoso zapatazo de la OEA y de la ONU, que dio Nikita Khrushchev. Es decir, que eso no obtempera el hecho de que la decencia es parte de la diplomacia, pero la defensa del país es superior a esa parte. Y entonces yo creo que mucha gente cree que los diplomáticos son aquellos que tienen opiniones mediatizadas, o que no tienen opinión, o que viven en la ambigüedad permanente. O sea, dándole la razón al uno y su contrario, ¿no? Es decir, o sea, porque hay problemas que no tienen solución. O sea, si yo me planteo, por ejemplo, como un tema diplomático, hay 10 camas en el hospital de San Juan de Herrera, para decir un pueblo cercano a la patria chica de Casandro, ¿no? Hay 10 camas. Y la patria de tu amigo Leo Oviedo. Y mi amigo Leo Oviedo. Hay 10 camas. Y hay 10 dominicanos y 10 haitianos que están esperando por esas 10 camas. Yo no tengo que plantearme un problema diplomático ni de conciencia para saber de quiénes deben ser esas 10 camas. Eso no es un problema de conciencia, ni de elección, ni de justicia. Las 10 camas son de los dominicanos. Y punto. Y punto. Manuel, antes de que tú te vayas, yo tengo que hacer esta pregunta. Yo tengo otra más. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Mira, porque ahora resulta, ¿verdad? No se puede hablar bien de Haití ni de los haitianos, porque el que habla bien de Haití, de los haitianos, y eso es nacional, y se piden ciertas cosas para ellos, ya la gente lo ve chivo ya, de que es un pro haitiano. Pero se da el caso, por ejemplo, mira el embajador, y dando tu opinión, el embajador de la Supplies, que se dice, me parece. Supplies. A él lo cancelaron del cargo, sí, porque él dijo que el gobierno no le dio los papeles. Dijo la verdad. Dijo la verdad. Sí. O sea, pero es un amigo del país, un hombre honesto. Y así de verdad mucho. No, todo. Entonces, Haití no tiene nada que se pueda defender, por ejemplo. Porque ahora, para que le aclaremos eso. Mira lo siguiente, yo entiendo, en un minuto, para que haya otra pregunta, sí, en un minuto. Yo entiendo que aquí hay 145 ONGs que viven haciendo lo que tú dices que no se está haciendo, que es defender a los haitianos. Aquí hay 10 programas, no te los voy a citar, incluyendo algunos muy famosos, ¿no?, de la mañana, que solamente defienden a los haitianos.
A ellos no les duele que los dominicanos estén contagiados de cólera, que estén sin empleo, que haya delincuencia creciente en los barrios. No, ellos todos los días entrevistan al Centro Bonó, alerta. O sea que los haitianos tienen gente de más que los defiendan. Lo que tenemos gente que defiende son los dominicanos. La proporción todavía no se ha dado a los niveles necesarios, Casandro, No. para yo poderte responder esa pregunta. No. Porque aquí hay demasiada gente que defiende a los haitianos y nadie defiende a los dominicanos. Bueno, Nadie. Bueno, Manuel, última pregunta. Vamos a pegar una De la fecha con tanda. Manuel. Una pregunta de la tanda. Sí. Yo he notado que los dominicanos, está hablando de los diplomáticos dominicanos, cuando hacen la defensa, siempre han reiterado, nosotros no hemos reportado todavía un solo haitiano, no hemos reportado ni un solo. Yo digo que eso significa que tienen miedo, porque nosotros no tenemos por qué decir, nosotros tenemos que deportarlo y punto. O sea, ¿por qué tenemos nosotros que reiterar que no hemos deportado a nadie? O sea, ¿hay miedo del gobierno? Hay miedo y yo pienso que el gobierno vive violando las propias leyes nacionales con el objetivo de complacer a la comunidad internacional y no se da cuenta de que la comunidad internacional es un barril insaciable, porque al final de cuentas te van a pedir que le den nacionalidad, como lo ha hecho ahora, a 300,000 que se van a ir ahora, ¿no? Luego te van a pedir 300,000 más, pero luego hay 258,000 que no se sabe qué se van a hacer dentro de 2 años, sí, que también lo van a colocar. Es decir, es un ballet de peticiones y al final pues te van a decir, bueno, provete del país, dile ya, y déjame el país nosotros. Y eso no puede ser. Eso no, jamás. Bueno, Manuel, gracias por tu presencia aquí. Tiene un minuto para que culmine el programa. Bueno, yo creo que es un tema que el país debería, digamos, ponerle atención. A mí me parece que la República Dominicana debe ser preservada de los ataques mayores que ha recibido, que han sido estos. Nunca antes en la historia del país había habido tantos ataques. Es decir, estamos viendo, yo no sé cómo saldrá la Cancillería de toda esta situación, porque aún no termina, ¿no? Ya vimos el ataque último, que fue el ataque de un grupo de ONGs que hicieron una manifestación y que dijeron ante el mundo de que aquí se estaban fusilando, masacrando, estuprando, violando, matando personas, o sea, es decir, sin ninguna prueba. Sí. Mira, yo quisiera comprometer a Manuel, ya que nos vamos, para que por lo menos el mes que viene, ¿verdad? Manuel tenga bien venir aquí, para que discutamos un programa completo, el famoso tema de la fusión, los planes que hay, supuestos planes de fusión, confederación, a discutir eso. Bueno, señor, ha sido todo por hoy. Gracias por estar con nosotros. Entonces, hasta el lunes, cuando una vez estaremos con ustedes. Gracias a Manuel Núñez, Casandro Fortuna. Pasen todos feliz fin de semana.